director editorial de Algarabía, Fernando Montes de Oca. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos días. Yo ya Ustedes muy que son intrigada. periodistas y después de esta barabunta de la semana pasada, ¿Qué estar tal? cansadas. Un poco cansadas. ¿Con hambre? Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Me sentí un poco identificada con lo que nos vas a platicar. No creo que tanto. Yo creo que los tres nos sentimos identificados. Es que es la algarabía siniestra. Entonces todos los artículos son luminosos, medio terribles, medio ñaca ñaca. Y este es un caso documentado, como bien decía Cintia, de Charles Domery, un polaco nacido en 1778, con 7 hermanos, padre, y desde que era niño tenía un apetito insaciable. Tenía que comer más que sus hermanos porque siempre tenía hambre. Se le llama polifagia, pero siempre está relacionada con alguna enfermedad. Él no estaba enfermo, era delgado, más alto que sus hermanos, pero tenía que comer, entonces no le alcanzaba la comida. 8 hermanos, salía al bosque, a donde fuera, a conseguir más comida, animales, lo que se encontrara, ¿no? Al crecer, no tiene iletrado, se une al ejército de Prusia para tener sus raciones de comida. Claro, Pero al darse cuenta que las raciones eran muy pocas, deserta y se pasa al ejército francés, donde las raciones eran mayores. Pero tampoco le alcanzaban las raciones. Y cuentan, porque después se documentó la historia por los ingleses, ahorita les cuento, que lo vieron comerse hasta 174 gatos durante su estancia en el Le digo que no era tan lindo. y si no encontraba qué comer, salía y llegaron a verlo comer 2 kilos y medio de pasto. No, qué bárbaro. Oye, a ver, No, pero en toda esta documentación y toda esta historia que nos traes, ¿se sabe, por ejemplo, los cocinaba los gatitos o se los comía así? No, todo lo comía en así cocinado película de terror, o sea, en por el crudo, hambre, ¿así? en crudo, sí, en crudo. Imagínate el hambre que sentía y nunca estar saciado. La verdad Exactamente. es que ¿Eso es una afección psiquiátrica o qué es? Le hicieron, estaba perfectamente... Ay, no. Pero, por ejemplo, sano. o sea, ¿comía todo el día sin parar o tenía como horario de comida de desayuno, tenía que comer colación? cada 3 horas más o menos. O sea, en las noches se dormía a las 8 y a la 1 de la mañana se levantaba a comer, después otras 3 horas y se levantaba a volver a comer. Lo capturan los ingleses y son los que hacen los estudios. Y se los come. No, cuentan que en batalla hay un cañonazo y a un soldado le amputan la pierna y se avanzó sobre la pierna, pero otros soldados lo detuvieron, ya se iba a comer la pierna de su no le compañero. importaba volverse... No, entonces en prisión ya con los ingleses, pues rata que entraba a su celda, le dieron comer 20 ratas o 30 ratas que entraban y se las comía porque tenía un hambre voraz. Si no había, se comían las velas. Y sabíamos... Las velas con todo y mecha. Hacía bola y se comía la mecha. ¿Tenemos alguna documentación de su experiencia? O sea, él decía es que nunca estoy... No, estamos hablando de 1800, entonces es muy poca la documentación. Si las medicinas que le daban a los soldados no se las comían, no se las querían ingerir los otros soldados, él se las... Y no le pasaba nada. Dice que por las tardes bailaba y fumaba su pipa, hasta que le volvía a dar... Pacífico. Hasta que le Oye, volvía a dar ¿y los hambre. dientes cómo los habrá tenido? Ah, Porque eso sí, para no. poder devorar todo lo que nos platicas y de esa manera tan siniestra precisamente como tu algarabía, los ha de haber tenido, pues, Yo creo que sí. filocitos, ¿no? El doctor Johnston decía, que es el que hizo los estudios, la ansiedad con la que devora la carne de res cuando su estómago no está lleno se parece a la voracidad de un lobo hambriento que arranca la carne y la traga con glotonería canina. Para lubricar su garganta cuando está seca, ingiere de 3 bocados la grasa de las velas y de uno solo se come también la mecha, la cual envuelve como si fuera una pelota. Si no hay otra opción, es capaz de comer grandes cantidades de papas o nabos crudos, pero de haber alternativa, nunca prueba el pan ni los vegetales. ¿Sabes? O sea, el pan y los vegetales como que no O sea, no era lo suyo. No era lo suyo, pero si era lo único que había, pues sí, se lo Lo que comía. está de estudio es el metabolismo, ¿no? Para poder como comer tanto y digerirlo tan rápido y no subir de peso. Sí, aquí hacemos un recuadro hablando de la polifagia, que está relacionada con algunas enfermedades, sobre todo con la diabetes, que necesitas azúcar, pero eso siempre te lleva a obesidad, a subir de peso, ¿no? Él no, él simplemente comía y comía. Pues a lo mejor la ansiedad lo mantenía flaquito. Puede ser. Muchas gracias, Fernando. No, Montes de gracias. Oca.